Saludos para todos, yo soy Abraham Moreno y les doy la bienvenida a esta exposición virtual en formato video sobre el trabajo realizado en la electiva Inteligencia Artificial de la Maestría en Informática y Tecnología Educativa de la UNEF. Según MacLeod, la inteligencia artificial es la actividad de proveer a máquinas como las computadoras la capacidad de exhibir conductas que se considerarían inteligentes si se observaran en seres humanos a partir del desarrollo de métodos y algoritmos en lenguaje de programación informático. Esto después de analizar los procesos que se llevan a cabo en el cerebro humano y duplicarlos en las tareas informáticas y computacionales. Para conocer un poco de qué se trata este planteamiento, a continuación abordaremos dos temas considerados como la base sustantiva de la filosofía de funcionamiento y la operatividad de la inteligencia artificial. Se trata de las redes neuronales y algoritmos genéticos. Una red neuronal es un método de inteligencia artificial que hace que las computadoras puedan aprender a procesar datos de la misma forma en que lo hace el cerebro humano. Esta se apoya en software, en hardware, que en este caso simulan la arquitectura del cerebro humano. Se habla también que es un proceso machine learning, es decir, de aprendizaje profundo, que crea un sistema de adaptación que permite que las computadoras puedan aprender de sus errores y avanzar en un proceso de mejora continua. En este momento seguiremos conversando un poco más sobre las redes neuronales. Mi nombre es José Miranda. Uno de sus principales objetivos de las redes neuronales es aprender a modificarse automáticamente entre sí, de forma que puedan llegar a realizar tareas complejas que no podrían ser realizadas mediante la clásica programación basada en reglas. Entre su importancia tenemos que las redes neuronales ayudan a las computadoras a tomar decisiones inteligentes con asistencia humana limitada. Tal vez nos hemos preguntado, ¿cómo funciona una red neuronal? Una red neuronal, esta se asemeja al cerebro humano. Las redes neuronales reciben una serie de valores de entrada y cada una de estas entradas llegan a llamarse neurona. Esto se debe principalmente que pueden aprender a modelar las relaciones, los datos de entrada y salida que son lineales y no pueden ser complejos. Una red neuronal simple se clasifica o tiene tres capas. Capa de entrada, capa oculta y la capa de salida. En la capa de entrada, esta información es tomada del mundo exterior para posterior categorizarla, procesarla, clasificarla y por último analizarla. Luego pasa a la capa oculta, que son las encargadas de tomar la información de la capa anterior, en este caso de la capa de entrada o de otras capas ocultas para procesarlas aún más. Y por último tenemos la capa de salida. Este es el resultado final del procesamiento de datos de la capa anterior, en este caso de la capa de entrada, y de otras capas ocultas intermedias. Los tipos de redes neuronales se clasifican de acuerdo a su estructura en monocapas, que es cuando poseen una única capa que recibe los valores del exterior. En multicapas, cuando poseen varias capas que se interconectan de una a la siguiente. También se clasifican en convolucional, que es cuando una capa se interconecta no a la siguiente, pero sí a un subconjunto de estas. De igual manera tenemos las concurrentes y las radiales. Otra clasificación tiene que ver con el tipo de aprendizaje. Se encuentran, por lo tanto, el supervisado, que es cuando recibe una serie de secuencias, el no supervisado, que se basa en algoritmos, y se encuentra también la clasificación del aprendizaje por refuerzo. Ahora bien, las redes neuronales tienen diversas aplicaciones, dentro de las cuales se puede mencionar el uso de reconocimiento de voz en altavoces inteligentes o HomePods como Google, Amazon. De igual forma, se ubican en los vehículos de conducción automatizada como el Tesla o el Uber. Y de igual manera, otra aplicación relacionada a las redes neuronales las podemos ubicar en los chatbots, como por ejemplo Siri de Amazon, Cortana de Microsoft, entre otros. Saludos a todos. En esta oportunidad estaré tratando el contenido referente a los algoritmos genéticos, pero es necesario describir en primer lugar lo que es un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de pasos finitos
establecidos para dar la solución a un problema. En cambio, los algoritmos genéticos son es una serie de esos pasos descritos en el proceso para dar la solución a una problemática ya preestablecida. Los algoritmos genéticos imitan en cierta medida el proceso de selección natural, es decir, la parte de mutación, el cruzamiento y la parte de la herencia. De esta manera, los individuos vienen a ser las posibles soluciones a ese problema ya establecido. El funcionamiento o la ejecución de los algoritmos genéticos no requiere de gran número de datos para ser resueltos o para ser establecidos. En el estudio de los algoritmos genéticos se establecen 3 parámetros, que son la probabilidad de mutación, la probabilidad de cruce y el tamaño de la población. El tamaño de la población se refiere al número de cromosomas presentes en la muestra de la población. Si esta medida es insuficiente, las probabilidades de ese algoritmo genético para dar respuesta a la problemática preestablecida van a ser nulas o poco óptimas. En lo que se refiere al parámetro de la probabilidad de cruce y la probabilidad de mutación, la probabilidad de cruce nos indica la frecuencia con que se reproducen los cruces entre cromosomas, y la probabilidad de mutación nos indica esa misma frecuencia, pero con los que los genes de un cromosoma son mutados, en búsqueda de una solución a ese algoritmo. Las operaciones de los algoritmos genéticos, tras parametrizar el problema en una serie de variables, se codifican en un cromosoma. Todos los operadores utilizados por el algoritmo genético se aplicarán sobre este cromosoma o sobre la población de ellos. En el algoritmo genético va implícito el método para resolver el problema ya preestablecido o establecido. Los algoritmos genéticos tienen múltiples ventajas. En primer lugar, tenemos la habilidad de manipular muchos parámetros simultáneamente. Resulta interesante en caso de tener varios objetivos a resolver o varias problemáticas a resolver. Es decir, opera de forma simultánea en búsqueda de soluciones. Otra de las ventajas es que no necesitan conocimiento específico sobre un tema que intentan resolver, y así como otras ventajas que son de gran utilidad para su puesta en práctica. Dentro de las aplicaciones que tenemos de los algoritmos genéticos, tenemos en primer lugar la optimización de tareas más breves y la respuesta a cálculos más rápidos y eficaces. También tenemos la gestión de automatización en el equipamiento industrial, pudiendo calcular o agilizar toda la implementación en el área industrial. Otra de sus aplicaciones es la robótica de aprendizaje en el comportamiento de las máquinas de robot. También tenemos que es muy usado en los sistemas financieros porque permite tener unas previsiones o tomarlos en cuenta a la hora de entrar o salir del mercado cambiario. Estas son algunas aplicaciones, pero en verdad que los algoritmos genéticos tienen múltiples aplicaciones que abarcan toda la sociedad, por decirlo de alguna manera. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Como conclusión podemos decir que a diferencia de los logros y desarrollo en mecánica o electricidad que ha alcanzado la humanidad desde hace varias décadas, los avances en el ámbito de la informática y las telecomunicaciones de hoy permiten reproducir y amplificar nuestros pensamientos, combinando las capacidades humanas con el poder del cálculo y almacenamiento de las computadoras digitales y cuánticas más avanzadas. Aunque nos mantengamos fieles a la cotidianidad de nuestras costumbres, los grandes cambios ahora se suceden con una rapidez y profundidad tal que la mayoría de los estados, instituciones e individuos no tenemos planes detalladamente estructurados para hacer frente a las nuevas realidades por venir. Aunque nos mantengamos fieles a la cotidianidad de nuestras costumbres, los grandes cambios ahora se suceden con una rapidez y profundidad tal que la mayoría de los estados, instituciones e individuos no tenemos planes detalladamente estructurados para hacer frente a las nuevas realidades por venir. Aunque ya tenemos indicios de la dinámica social y económica que regirá las relaciones globales en los próximos 20 años, es por esto que resulta imperante invocar
a los principios éticos para que la tecnología se mantenga como un recurso de apoyo a los seres humanos y no viceversa. Gracias por su apoyo y atención. Nos veremos en una próxima oportunidad.